Muy buenas tardes a todos. El Jardín Botánico de Bogotá, Celestino Mutis, y en nombre de las directivas de la institución en cabeza de la directora Marta Liliana Perdomo Ramírez y la ingeniera Claudia Alexandra Pinzón, subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida a este evento, que se denomina Biodiversidad y Salud de la Huerta Urbana. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante su desarrollo los estaremos acompañando María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez, Nancy Mejía y quien les habla, Magda Escayón. Asimismo, les informamos que pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas. Por lo tanto, hemos invitado a una de nuestras investigadoras de la Subdirección Científica del Jardín, Diana Marcela Arevalo Romero, quien es ingeniera en agroecología de la Universidad Minuto de Dios, profesional formador e investigador en agricultura urbana con experiencia capacitando a productores en buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de producción. También cuenta con experiencia en producción hortícola en énfasis en riego, sanidad vegetal y control biológico. Bienvenida, Diana. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Entonces, el curso de hoy se va a tratar de biodiversidad y salud en la huerta urbana. Vamos a abordar temas y conceptos sobre la biodiversidad y cómo identificar que nuestra huerta esté sana. Ya voy a compartir la presentación. ¿Ya se ve? Sí. Ok, gracias. Entonces, comenzamos desde un concepto básico que según el Instituto Humboldt, la biodiversidad urbana hace referencia a todas esas formas de vida que conviven con nosotros y en los paisajes de la ciudad. Entonces ahí abarcamos lo que es el arte, el diseño rupícola, todo lo que hace referencia a las rocas, parques y jardines, parques forestales, lo que hace referencia al paisajismo. El concepto de agricultura urbana, según la FAO, la agricultura urbana y periurbana puede proporcionar alimentos frescos, generando empleo, reciclando los residuos urbanos, creando cinturones verdes. Pues recordemos que el cinturón verde es muy importante en las ciudades, ya que hace referencia a la conservación de los suelos dentro de las ciudades y fortalece la resiliencia de las ciudades frente al cambio climático. Entonces tenemos dos escenarios donde se realiza la agricultura urbana agricultura urbana y periurbana. Cuando hablamos de urbana es dentro de la ciudad y periurbana es a las afueras de la ciudad. Entonces la periurbana observamos mucho que se da en Usme, ahí se encuentran muchas huertas periurbanas por pues, la extensión de terreno y pues también por las construcciones de la casa que muchas veces la gente utiliza como los solares para hacer sus huertas. Se hace en zona blanda, que son antejardines, lotes, solares, y zona dura, que ya es cuando tenemos terrazas, patios y contenedores. Entonces, ya cuando vemos en la terraza, pero que sembramos en canastillas, en baldes. Las imágenes que observamos, está el ejemplo del ensayo y la investigación que estamos haciendo en el Jardín Botánico. Vemos cómo utilizamos contenedores como baldes, que está sembrada la mostaza roja. Y también vemos los cojines. Estos por lo general a veces la gente si tiene espacio se cuelgan, quedan como tipo chorizo y se les hacen más orificios. Pero en este caso, por la investigación que realizamos, los dejamos acostados, que también se ven en las huertas, y se le hace 2 orificios. En ese caso está sembrado frijol. Y la otra imagen, pues hace referencia a lo que conocemos como agricultura periurbana en zona blanda. Bueno, lo importante de la biodiversidad en la huerta familiar es que no solo como tal hablamos de las plantas, sino hablamos de las interacciones que hay entre hongos, bacterias, aves, lombrices. Y también lo que comúnmente la gente llama malezas, que en sí debería ser nombrado como arbences,
que son las plantas que nacen espontáneamente, o sea, no las podemos controlar, siempre van a estar en nuestro cultivo, en nuestras plantas, en nuestra huerta. Vamos a hablar un poquito de los tipos de biodiversidad que encontramos en la huerta. La biodiversidad planificada es cuando yo inicio pues a realizar mi huerta. Yo determino qué planta quiero que vaya, si quiero pues ornamentales como en la entrada de la huerta, si quiero algún árbol, si quiero sembrar así como la imagen como en cajones o quiero utilizar otro tipo de materiales. Entonces, esa es la biodiversidad que yo escojo. La siguiente es la biodiversidad asociada. Entonces, es aquella que tiene alguna relación con la que escogemos y que no podemos evitar que aparezca. Por ejemplo, en este caso vemos los arbences, también aparecen parasitoides, herbívoros. La primera imagen, tenemos que tener en cuenta que hay arbences que son agresivos y hay arbences nobles. En este caso, por ejemplo, pongo el ejemplo de dos arbences nobles, que son los que son, el crecimiento es superficial, o sea, la raíz no es profunda, y aparte sirven como cobertura vegetal. Lo que va a hacer es que van a hacer que eviten la pérdida de nutrientes del suelo porque evitan la erosión y la lixiviación, qué pena. Entonces, en la primera imagen vemos el que se llama comúnmente sombrerito de agua o centavitos, que se ve mucho cuando tenemos nuestras huertas. Y el segundo, que también se expande bastante, se llama, la gente lo conoce como golondrina, se les dice así. Pues estos arbences, si los encontramos en nuestra huerta, tengamos en cuenta que son arbences que no nos van a generar ninguna pérdida, entonces pues podemos convivir con ellos en la huerta. El otro tipo de biodiversidad es la funcional, que es la diversidad planificada o asociada que cumple una función dentro del agroecosistema. Entonces cumple como un servicio ecosistémico, puede ser polinización, control biológico y alelopatía. En este caso, por ejemplo, vemos en la imagen la alelopatía. Cuando sembramos plantas alelopáticas, la función de esta planta es que por medio de su raíz exudan sustancias que son benéficas para la planta de interés económico, de valor que tenemos en la huerta, pero a su vez estos exudados le hacen daño, perjudican a los arbences que son más agresivos, que no queremos que estén en la huerta, entonces vemos que es un servicio que cumple nuestra huerta. Bueno, los beneficios de la biodiversidad que encontramos en la huerta es, por ejemplo, la polinización. Entonces, pues ya sabemos que es demasiado importante tener plantas y estar a favor de que las abejitas, los colibríes, que los veamos, o sea, de estar sembrando plantas que ayuden a que estos polinizadores visiten la huerta o las huertas, o si en este caso tenemos un cultivo, pues el cultivo. Entonces, pues esto es un servicio gratuito que nos da la naturaleza. Control de plagas natural. Entonces, esto es un enfoque agroecológico y es una estrategia porque pues no todos los insectos que encontramos en nuestra huerta son plagas, son que nos van a hacer daño a las plantas, no. También encontramos insectos benéficos, pues para que haya un equilibrio en el ecosistema. En ese caso, por ejemplo, vemos el comúnmente llamado mariquita. Él es un controlador de los áfidos, de los pulgones, que vemos muchas veces en las hortalizas, también de la arañita roja, que esta arañita roja se da mucho en ornamentales y en fresa. Entonces ahí tenemos como el controlador biológico de este tipo de plagas. Y la de abajo, la que vemos es la crisopas. Esa crisopa, ella controla las moscas blancas. Entonces sirve para
digamos que su aparato bucal lo que hace es succionar al interior de la mosca blanca. Bueno, cuando hablamos de biodiversidad del suelo, también hablamos de los microorganismos, organismos que se encuentran en el suelo, que también son un índice de que nuestra huerta pues encuentra las mejores condiciones. Por ejemplo, cuando vemos los marranitos o las lombrices, es un indicador de que hay bastante materia orgánica en el suelo. Aparte de que estos insectos nos ayudan en el ciclo de reciclaje de nutrientes y en la descomposición de la materia orgánica que se encuentra en el suelo. Otro de los beneficios de estar en el tema de la biodiversidad que se ven en la huerta, cuando utilizamos cultivos de cobertura y rotación. Entonces, esto hace que el incremento de carbono y nitrógeno en los suelos sea mayor y evitamos la erosión. Muchas veces lo que se ve y se debe de hacer es, por ejemplo, hacer cobertura en el suelo, entonces muchas veces se hace con hojarasca. Esa hojarasca se le puede hacer como una mezcla con melaza, eso incrementa la actividad microbiana en el suelo. Y lo que se hace es poner esa hojarasca para que proteja, el suelo no quede tan expuesto, evita la solarización y también evita la escorrentía. Esa es una práctica que se hace y que ayuda a que aumentemos la biodiversidad en el suelo. Otro de los beneficios es cuando en el suelo también encontramos bacterias estos son microorganismos que fijan nitrógeno. Entonces, como las micorrizas, ellas hacen como una simbiosis con las raíces de la planta para que la planta pueda eh, adquirir más fácil el nitrógeno, pueda sintetizarlo mucho mejor. Bueno, cuando hablamos de este tema de energía, pues se ha demostrado que las huertas y las fincas que son las granjas o fincas como con enfoque agroecológico, pues reducen este tipo de derroche de energía porque vamos a hacer prácticas como compostaje, entonces obviamente ya uno no recurre pues al tema de comprar productos químicos. Muchas veces, por ejemplo, en las huertas ya comunales o las periurbanas, ya no tenemos que desplazarnos y no hay gasto como de combustible, de traerlo desde el campo hasta la ciudad. Entonces, eso es otro de los beneficios que se ve en la huerta. Bueno, estos son unos datos de cómo se puede incrementar la biodiversidad en la huerta. Se recomienda pues sembrar plantas ornamentales porque pues obviamente eso atrae insectos, polinizadores, los colibríes, que son todas las especies que nos sirven y son un beneficio para nuestra planta, para nuestro cultivo. Entonces está el claro ejemplo de dos especies, la fucsia boliviana, que se ve mucho en Bogotá, y la salvia nemorosa, que también es arbustiva y también esta la utilizan como para hacer cercas vivas. Entonces, para delimitar nuestra huerta se puede utilizar ese tipo de salvia, aparte que es una planta medicinal. Otra de las cosas que se están viendo es hacer casas, hoteles de insectos. Entonces, para que los insectos lleguen pues atraer insectos benéficos. Por ejemplo, en la imagen vemos el tema de los tubitos para abejas, el tema de los palillos para las mariquitas, para las crisopas que había nombrado. Entonces, pues este es como interesante implementarlo en la huerta y pues sí tener en cuenta que obviamente si vamos a hacer eso, que sea como un lugar elevado, porque prácticamente todo, o sea, la mayoría son voladores. Otro tema que se puede hacer es más que todo a veces la gente lo hace es como para optimizar el espacio
que son los techos verdes. Entonces se siembran los techos y pues contribuye pues a mejorar, a disminuir la contaminación ambiental. Y digamos que el tema con este es que pues tendría que tener, pues en este clima con el que estamos ahorita, sí no se recomienda mucho porque obviamente la lluvia está inclemente. Se recomienda de pronto tal vez hacerlo con alguna especie de techo, porque si la lluvia es una de las limitantes cuando tenemos la huerta, y más en este año que ha llovido tanto. Bueno, a continuación pues vamos a hacer como un recordelis como de las plantas que se han visto, que se han reportado en las huertas urbanas de la ciudad. Y pues vemos que realmente hay mucha biodiversidad en las diferentes huertas de toda la ciudad, porque vemos desde frutales, vemos ornamentales, tubérculos, y son demasiadas especies reportadas. Entonces, pues ya conocemos la fraijoa. La guayaba del Perú sí no es tan conocida, porque de hecho no es un árbol muy frondoso, sino es un árbol pequeño, pero el fruto es muy pequeño, entonces, pero es delicioso. Entonces, ese a veces, muchas veces no lo conocemos. Encontramos el cerezo, que también ese sí árbol es muy grande, el tomate de árbol. Dentro de los medicinales también hay muchísimos que pues normalmente no conocemos, porque siempre conocemos como los manzanilla, limonaria, y no tenemos idea de que existen demasiadas plantas que son medicinales. Entre ellas encontramos la mejorana, que esta sirve mucho para, es expectorante, resfriados, todo el tema respiratorio. El ajenjo, se utiliza mucho como repelente de parásitos para controlar el ciclo menstrual, para dolores estomacales. La borraja, esa se conoce por su función depurativa, antiinflamatoria, fiebres, colitis, el pronto alivio, que cura todas las afecciones gastrointestinales como cólicos, diarrea, se utiliza mucho en infusiones. El llantén, entonces ese sí tiene muchas propiedades cicatrizantes, antisépticas y desinflamatorias. Y el hinojo, lo utilizamos para depurador de toxinas, pero en la imagen se ve que el hinojo forma una especie de bulbo. Ese bulbo lo utilizan mucho para cocina. Entonces, como no tiene su sabor característico, pues se puede utilizar en tortas, en cremas. Digamos que ahorita es como que se le está dando ese uso culinario y no solo medicinal. Dentro de las hortalizas también encontramos muchísimas reportadas, aparte de las variedades de lechuga que siempre vemos, la lechuga lisa, la lechuga romana, la batavia. Hay más tipos de lechugas. Entonces encontramos los berros, que también tienen sus propiedades medicinales. La mitsuna, esta es una especie que estamos trabajando este año en el tema de investigación de los paquetes tecnológicos que se van a sacar para los agricultores urbanos. Es una especie que es demasiado rápida, su sabor es rico, y aparte que es una especie duradera, o sea, puede durar mucho tiempo en la nevera, más que, digamos, la lechuga, la romana y estas que son más delicadas. Entonces es una especie que prácticamente a los 2 meses ya, 2 meses, mes y medio, ya se le puede hacer el primer corte, y se le puede hacer corte o se puede retirar toda la planta. Esta especie la estamos evaluando en contenedores para mirar qué tipo de contenedor se desarrolla más fácil, si se desarrolla más fácil, mejor en canecas, en baldes, en botellas plásticas. Y también se le está haciendo un ensayo de densidades de siembra, que es disminuir la distancia entre plantas para ver eh, si al disminuirse pues, se desarrolla bien, y pues tener un dato para decirle al agricultor, bueno, si la siembra
La siembra convencional de la Mitsuna es a 30, pero se puede sembrar a 10 y se desarrolla bien con el fin de optimizar espacio, porque pues vemos que en las huertas el espacio es muy limitado. Entonces, esa es una de las especies, igual que la mostaza roja, también es una de las especies que son como nuevas. No se encuentra, la verdad, mucha información de mostaza roja porque pues son especies que son asiáticas. Entonces la mostaza roja también es una especie muy resistente, sus hojas son gruesas y también es una planta que al mes y medio ya está para su primera cosecha, se puede así retirar toda o ir cosechando las hojitas, sino que la mostaza roja tiene un sabor y muy como picante. Entonces, para el consumo se recomienda es pasar por agua tibia con limón y vinagre para que le baje como la astringencia y el picor que la caracteriza. Las otras especies que también hoy encontramos en el jardín es el ruibarbo. Esa se utiliza mucho como en batidos porque tiene mucho contenido de agua. El calé, que también su hoja es muy gruesa y se utiliza es como tostada o en batidos. Y el comfrey, que también tiene propiedades medicinales para problemas digestivos. Bueno, otras de las especies que se encuentran son tubérculos y bulbos, como es el yacón. El yacón es una planta que si nos interesa sembrarla, ella se reproduce muy fácil. Digamos que al año ya tenemos varios bulbos para estar trasplantando y es una planta de verdad muy agradecida y no es difícil de que se reproduzca, es fácil. El sagú, de donde sale la harinita para las achiras, esta más o menos sí es más demoradito porque la producción de sagú está pasando el año en este clima, entonces sí se demora un poco para que forme el tubérculo para poder hacer la harina. El rábano, que es de las especies que son rápidas, la chuva, el jengibre, que también se da en estas condiciones de agricultura, de huertas urbanas. Entonces, esa sí se da como generalmente se siembra como en baldes, donde haya como la profundidad para que se desarrolle el bulbo. Y otra de las especies que se conocen es el nao. Bueno, obviamente como todas las huertas, nunca vamos a tener así la huerta perfecta porque siempre tenemos que aprender a convivir con los cambios de clima, los arbences, las plagas que lleguen. Acá vamos a hablar un poquito de los problemas que podemos notar en la huerta. Uno de ellos es cuando, por ejemplo, eso influye también muchas veces el cambio de clima cuando son ataques por hongos. Entonces, cuando empezamos a ver manchitas en las hojas, por ejemplo, cuando hay mucha humedad, como en esta época, empezamos a ver pudrición en los tallos de las plantas por exceso de agua. Entonces, por eso es bueno tener como, si vamos a hacer pues alguna especie de siembra en suelo blando, en zona blanda, siempre tener en cuenta como el drenaje del suelo para evitar este tipo de inconvenientes. Ese es uno de los problemas que normalmente se observan, que siempre está ligado con el tema de los hongos y las bacterias, siempre está ligado como con demasiado sol o demasiada humedad. El riego también es otro de los inconvenientes, porque un riego insuficiente, empezamos a ver como las hojas senescentes, como senescencian las hojas, como los bordes empiezan a amarillar. También, digamos, la temperatura, si el agua es demasiado fría, pues se forman manchitas en las hojas, como punticos. Y lo del mal drenaje, como les mencionaba anteriormente, siempre va a influir a que haya pudrición en las raíces y en los tallos. Y el riego también es pues importante, lo que siempre recordamos en las capacitaciones,
que hace el jardín es siempre tener en cuenta que hay horas de riego, que no se puede pues regar a mediodía, sino más bien hacerlo en horas de la mañana, en horas de la tarde, tener en cuenta que podemos hacer captación de agua lluvia y estar regando con esa agua, que es como el agua ideal para las plantas. Bueno, otro de los problemas que vemos en la huerta es ya cuando son problemas de nutrientes, porque esto es como todo, o sea, si la planta está bien nutrida, vamos a tener una planta que es resistente pues al ataque por plagas y por hongos. Pero también cuando la planta, bueno, una planta mal nutrida, que le faltan nutrientes, que es más fácil que sea atacada por plagas y por hongos. Y el exceso de, por ejemplo, cuando normalmente la gente lo que hace es comprar urea, nitrógeno, y estar aplicándole al cultivo. Tengamos en cuenta que no solo la planta necesita urea, y aparte va a ser una planta que va a tener unas hojas grandísimas, va a ser muy llamativa, pero también va a ser muy vista por los insectos, por las plagas, por el follaje. Entonces también, ni mucho ni poco, como dice, se le va a aplicar de nutrientes. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen, cuando hay fresa, eso es por deficiencia de borio, porque el borio es el que ayuda al llenado del fruto. Entonces, en la imagen es cuando se ven deformaciones y los punticos así, eso es deficiencia de borio. En el tomate también vemos que en los frutos aparecen manchas circulares de un tono uniforme, también es deficiencia. Y pues la forma fácil de reconocer estas, o sea, muchas veces no es fácil porque también es influencia de los hongos, pero tenemos muchas ayudas revisando bibliografía, que se tiene que mirar es las hojas jóvenes. Entonces, si hay deficiencia de boro, ahí empiezan a verse como marchitamiento en el meristemo. Si hay deficiencia de magnesio y hierro, entonces vemos clorosis en las nervaduras de las hojas. Si vamos a las hojas más viejas, si hay deficiencia de magnesio, entonces clorosis entre las nervaduras de las hojas. La de potasio, el borde se ve como necrótico. Entonces es como estar observando nuestra plantica, que la plantica va manifestando qué le falta o qué tiene. Dentro de nuestra huerta, pues es hoy, siempre va a pasar que van a llegar plagas, o sea, por más que tratemos de tener la huerta sin plagas, siempre porque es la interacción entre los ecosistemas. El más común que vemos es los minadores de hojas. Entonces, pues la hembra adulta con su ovipositor hace agujeros en el haz de la hoja y extrae la savia. Pero las que más causan daño, pues son las larvas que deja la hembra y ellas se meten como entre el haz y en vez de las hojas y empiezan a hacer como galerías, como vemos en la imagen, la primera foto es de una hoja de tomate. Al tomate generalmente lo atacan demasiados minadores. Entonces, pues al tener ese daño en la hoja, pues va a reducir la capacidad fotosintética, lo que va a hacer que nuestra planta ya no empiece a hacer su función normal. También provoca el marchitamiento de las hojas. Y esta imagen, la segunda, perdón, la tercera imagen es de una hoja de frijol. De hecho, es de la investigación que estamos adelantando, investigación con el frijol cerinza. Y lo que pasa es que después de que la larva entra y hace su galería, también ya es una entrada para que entren los hongos. Entonces ya tenemos dos problemas.
Por eso, pues, es importante estar pendiente de que los niveles de estos depredadores, de esas plagas, no pasen el nivel que se desea. O sea, puede uno mantenerlo, pero ya cuando pasa el nivel, ya pues empieza a afectar las plantas, nuestro cultivo. Acá vemos, esto también es fotos de la investigación que realizamos, porque realmente el frijol sí se vio afectado por diferentes plagas. Entonces, vemos el daño por larvas. Este gusanito que vemos se le conoce como el gusano medidor. Entonces, el que como que tiene en la parte delantera y la trasera sus paticas. Entonces, esta plaga viene de las mariposas. Normalmente depositan los huevos en la noche y lo que causa la larva es los orificios. Ya cuando lo vemos en estados severos, como la primera, ya es cuando dejan como la hoja esquelética, apenas dejan las nervaduras de la hoja. Entonces sí es una plaga muy limitante. Bueno, esta imagen también es del mismo frijol que estamos evaluando y ese se conoce como el gusano cogollero perforador de la vaina. También lo causa la larva. Acá hay el nivel crítico normalmente para una cama de unos 8 metros, normalmente pues en agricultura periurbana, desde que se demuestran 20 vainas y aparece una larva, entonces ya es un nivel crítico porque pues la verdad es bastante rápido en perforar las vainas. Y pues como vemos en la imagen, perfora desde afuera y ya en el interior causa pudrición, afectando incluso al grano. Entonces ya pues baja la calidad del fruto, del frijol. Para esto pues hay formas de controlarlo, por ejemplo está hacer siembras lejos de las leguminosas, ya que pues a la polilla le encanta estar como en donde encuentre leguminosas. Eliminar las malezas, que pues también la traen. Otra de los temas culturales que se puede hacer es la instalación de trampas. Entonces se puede hacer como con botellas, hay muchas formas de hacerlo así con algún atrayente para que caigan. Es una de las formas que podemos controlar el adulto. Y el biológico, como les comentaba al principio de la presentación, que hay para cada plaga hay su controlador biológico, su insecto. También hay, se conoce como el Bacillus thuringiensis, que este hongo es endomopatógeno, lo que hace es que va a afectar a la larva que nos está haciendo el daño. Encontramos pues daños por chupadores. El más común, como vemos en la huerta que se ve, es la mosca blanca, que generalmente le da al tomate, le da a las especies de cucurbitáceas, por ejemplo, a la calabacina, a la calabaza, a la uyama. Es una plaga bien limitante porque ya con su aparato como chupador succiona la savia de las hojas y ya cuando está en estado crítico, como la imagen que vemos abajo, ya por los exudados que ya salen de ella, la hoja queda como pegajosa y llega a lo que conocemos como fumagina, normalmente. Entonces el hongo se instala ahí y ya la hoja, lo vemos mucho también en los árboles, la fumagina eh, deja como una costra negra sobre la hoja y ya obviamente reduce su capacidad fotosintética. Eh, para finalizar, pues una de las prácticas agroecológicas que se hacen para ayudar para combatir todos esos problemas que vimos anteriormente, pues son las asociaciones policultivos. Entonces, pues siempre es importante estar sembrando diferentes planticas. Hay plantas que se asocian con otras, entonces se recomienda hacer este tipo de siembras. Lo que mencionaba, cultivos de cobertura,
porque pues obviamente protegen el suelo, conservan el agua y los nutrientes del suelo y también sirven para controlar las malezas. Cercas y corredores biológicos ayudan a la conservación del agua y del suelo, son de fuente de alimento y hospedaje para especies benéficas, controlan plagas y malezas. La rotación de cultivos, pues es importante tener como un calendario, estar anotando en qué fecha sembré eh, tal planta y después estar rotándola con una que no sea de la misma familia. La rotación de cultivos, además que ayuda al aporte de materia orgánica y retención de nutrientes. Barbechos naturales y mantenimiento de especies silvestres en los cultivos. Lo hacemos más para periurbana, porque pues nos ayuda a fuente de alimento y hospedaje para especies benéficas, controla la erosión del suelo, también sube las cargas de materia orgánica y el control de plagas y enfermedades. Pues cerrando, como vimos, ya es muy importante que aprendamos a convivir con lo que encontremos en nuestra huerta, que siempre tengamos en cuenta que lo que mencionaba, el tema de la importancia de la biodiversidad de las huertas, porque vemos que ayuda muchísimo tener esa interacción, ya que ya sea el insecto, ya sea la bacteria, el hongo, cada uno hace su aporte en nuestras huertas. Entonces, pues este sería como el tema. ¿Alguna pregunta, inquietud? Entonces estoy a disposición. Muchas gracias. Diana, muchas gracias por tu presentación. Sí tenemos algunas preguntas. Nos dice Ari López, el ruibarbo se parece a la racacha y al confrey y se parece a la mata de suelda. ¿Se trata de las mismas plantas? No, el ruibarbo digamos que es una especie nueva, pero el ruibarbo no forma tubérculo como la racacha. El más que se consume, de hecho se puede comer el tallo, que es donde está el contenido, mayor contenido de agua. Y lo que te decía, como que he visto que lo utilizan mucho para hacer batidos, pero sí es una planta con demasiado contenido de agua. Vale, muchas gracias. Diana también nos dice Sergio Andrés, en casos de deficiencias por micro o macronutrientes, ¿qué productos recomiendas que sean completos y puedan ayudar a la planta en sus diferentes partes? ¿Qué agente controlador biológico de fácil acceso recomienda para utilizar en huertas caseras? Digamos que ahorita es mucho más fácil acceder a comprar controladores biológicos. De hecho, hay una compañía, Intavio, no sé si puedo decir el nombre, que es muy dura en el tema de estar haciendo crías de controladores biológicos, que se llama Bichópolis. Entonces, ella tiene como el fuerte en adquirir. De hecho, la gente lo que hace es que los venden como en cajitas de cartón o en botellitas, y para que ellos se adhieran a la planta, lo que se hacen es a veces empacarlos con acerrín. Entonces uno va y los riega así sobre la planta, y queda muy fácil porque pues van pegados al acerrín y no se van a perder. Esa es la forma que sé que se aplican, pues se compran y se distribuyen dentro de nuestra huerta o nuestro cultivo. Y el tema ¿cómo era la otra parte de la pregunta? El tema de nutrición, ¿verdad? Sí. Mira, ¿te la repito? Sí, por favor. Sí, mira, dice, en casos de diferencias por micro y macronutrientes, ¿qué productos recomiendas que sean completos y puedan ayudar a la planta en sus diferentes partes? Ok. Pues si nosotros estamos como en el tema de estar en todo empapados en lo del tema de agricultura urbana, se recomienda mucho, por ejemplo, los purines, que hay muchas formas de hacerlo. Se recomienda, por ejemplo, hacer extracciones o
o maceraciones con romero, que es una planta que ayuda, aparte que tiene su aporte a la nutrición, ayuda también a darle esa como resistencia a plagas y enfermedades. Entonces sí se recomienda mucho el tema de hacer purines o violes también. Sí. He visto que funciona y pues a menor escala como lo vemos en nuestras huertas. Vale, Diana, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué controladores biológicos sirven para los chupadores como mosca blanca y pulgones? El que nombraba en la presentación, que es la crisopa, que es como la mariposita verde que veíamos, ya se utiliza para controlador de mosca blanca. Me dices mosca blanca, ¿verdad? Sí, mosca blanca y pulgones. Sí. Sí, los pulgones sí, genial, pues cuando vemos mariquitas en nuestro cultivo o en nuestra huerta porque son demasiado eficientes controlando pulgones. También nos dicen, ¿cuánto riego requiere el berro? El berro sí es una planta que requiere más humedad que las otras. Entonces, sí, el suelo pues tiene que, vemos, o sea, se observa que como hacer la prueba de que tomamos así como una bolita de tierra y que quede o sea, que no escurra el agua, sino que podamos formar como una bolita, una masita con el sustrato donde esté sembrado el berro, porque si es una planta que necesita un poquito más de riego que las demás. Listo. También nos dice, me gustaría saber con relación al tema de plagas, cómo podemos controlar la babosa y el caracol dentro de la huerta urbana. Esto teniendo en Mm, cuenta que estamos en temporadas de lluvia. sí, eso sí es normal. Ahorita, de hecho, aparte de las enfermedades de las plagas que les mostré el frijol, también tuvimos complicaciones con las babosas y los caracoles. Y la forma, bueno, hemos probado varias. Hay una que es el sin babosa, que es un producto natural, que es a base de extracto de rubiáceas. Y este se puede aplicar de dos formas. Se puede aplicar edáfico, o sea, el polvito al suelo, por donde, de hecho, pues aplicarlo alrededor o alrededor de la planta o alrededor de la canastilla, o por donde sabemos que hay ingreso de las babosas, por lo general dejan su rastro. O también se puede aplicar disuelto en agua. Esa es una. La otra que probamos es aplicar cal, sino pues que hay que tener que cuidado con la aplicación de esta cal, porque pues puede subir el pH del suelo, entonces la cal se recomienda aplicarla también así por donde hay tránsito, no tan cerca de la planta, sino pues en el borde de la cama o en el borde de la canastilla donde tengamos nuestras plantas. Esa sería otra de las que utilizamos, es dejar las cáscaras de huevo secar y esas también se aplican, se ponen así partiditas por donde transitan estos moluscos, porque esto hace que, que como son pues por su cuerpo, pues al pasar por encima de las cáscaras, se afecten. Y esa es otra. Bueno, también, esa también es como trampas. Ya sería el tema de trampas que por lo general les encanta la cerveza. Entonces a veces utilizamos un fermento dejar la cerveza en vasitos y ahí llegan. Pero lo que hacemos es trampa, entonces digamos, las babosas son nocturnas. Lo que hacíamos con la cerveza es todas las mañanas estar retirando, porque si caen bastantes y se deja es como en el tema de vasitos alrededor de la huerta o entre las planticas. Y también se puede utilizar
fermento de piña y panela, les gusta también. Otra trampa que se utiliza es con las tejas de barro, como les gusta también los lugares húmedos y oscuros, uno lo que hace es poner esas tejas de barro y lo que hace en la mañana es encontrarlas ahí debajo de las tejas de barro. Esas son como las que he hecho y las que he visto. Bueno, también tenemos algunos comentarios. Muy interesante esta exposición que muestra la convivencia entre flora y fauna de Consuelo Sánchez. El ruibarbo es delicioso en mermelada. También otra pregunta, ¿para qué sirve, cómo tratar o qué hacer con los tréboles que salen mucho en el jardín? Mire que los tréboles es una de los arbences, que no sería decir malezas, porque en sí pues hacen parte del ecosistema, por eso se le suena mejor decir arbences. Y los tréboles de hecho, son arbences nobles, porque cuando uno está normalmente a esas prácticas que uno hace, que es de hierbar, nos damos de cuenta que el trébol no tiene una raíz profunda, como por ejemplo la raíz del pasto quicuyo, que esa sí la raíz es profunda, esa sí es un arbence agresivo. Pues si desea la persona, porque obviamente nuestra huerta es de cada quien pone sus reglas en la huerta, pero pues el trébol sí es una planta, es un arbence noble, entonces se puede convivir con él. Tal vez si ya vemos que ya está sobrepasando nuestras plantas, sí es pertinente hacer un deshierve, pero ese no está catalogado como un arbence agresivo. Ok, Diana, muchas gracias. También nos preguntan cómo atraer a esta especie que controla la mariposa blanca. Imagino que se refieren a la mosca blanca. Sí. Lo que les decía, por ejemplo, el tema de sembrar ornamentales, de tener plantas ornamentales y estar consultando si son plantas que atraen polinizadores. Este tipo de prácticas influye a que también atraigamos insectos benéficos. El tema de sembrar plantas aromáticas también les gusta mucho, tener, digamos, albahaca, manzanilla. Entonces, siempre como que cuando vamos, ya tengamos como en la cabeza hacer nuestra huerta, eh, pues no solo pensemos como lo que vamos a consumir, sino en lo que queremos, o sea, en lo que queremos sembrar, como las ornamentales, las aromáticas que tienen otra función, atraer polinizadores y atraer insectos benéficos. Bueno, mira, también nos dicen, ¿cuál es el depredador natural de la babosa? De la babosa, ahorita no lo tengo claro porque, pues, serían los pájaros, o sea, ellos sí pero es la misma porque lo que hacemos a veces del jardín es que cogemos las babosas y eso y las dejamos y a las aves, hasta las mirlas, eso les gusta. Pero como tal, por el tamaño de las babosas y los caracoles, pues no es tan fácil encontrar un controlador biológico. En ese caso serían los pájaros. También nos dice Moni Díaz, ¿algún consejo para controlar las hormigas? Las hormigas, yo creo, serían las trampas, como las babosas que les encanta así, esos fermentados de piña y panela. Para controlar las hormigas también sería así que dejes recipientes en la noche y eso sí toca estar juicioso todo el día, a la mañana siguiente se está retirando y volver a ponerlas. Eso sí es como una tarea de constancia y eso es como trampas de captura, es la única. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿qué plantas recomienda sembrar en un jardín vertical en clima caliente, teniendo en cuenta que la planta no tiene mucho espacio y su clima es cálido? Plantas de clima cálido.
sería bueno, tal vez una ornamental, pero ahorita como de clima cálido no tengo como referencia, pero pues por la estructura de la huerta que tienes, que es un jardín vertical, sí se tiene que mirar antes que su raíz no sea muy profunda y que el follaje no sea frondoso, más bien una planta de porte bajo. También María Vargas nos dice, yo sembré tomate en interior. Me gustaría saber qué tratamiento darle a la tierra para volver a cultivar. Gracias. Antes de, bueno, si ya tuviste tu cosecha y toda la cosa, sería bueno que hagas como, pues hay varias cocciones. Está como la del romero, que también sirve para aportarle nutrientes a la tierra, al suelo, al sustrato que tengamos. Está el de cola de caballo, también se hace en infusión o en extracción y se aplica. El de la ortiga, también ese se puede hacer de dos formas, como infusión y aplicar el agua, o dejarlo, se hace demasiado, o sea, se coge un atado así de ortiga bastante y se pone a hervir 1 litro de agua y lo que hacemos es después ya cuando el agua está totalmente verde se empaca en botellas de color oscuro, más o menos así como las de la Ponimalta, se dejan en la oscuridad, así a la sombra, no expuestas directamente al sol y en 8 días eso ya está un poco más fermentado, se puede aplicar. Y, bueno, también si ella se realiza prácticas de compostaje, pues ya el compostaje ya maduro, con los residuos de cocina, ya que haya hecho su proceso de descomposición, pues se puede ya utilizar esa tierra, ese sustrato y hacer una mezcla con el compostaje para aportarle pues materia orgánica. Diana, muchísimas gracias. También tenemos otras preguntas y es, ¿la maleza se puede disolver en agua? La maleza, mm, ¿la maleza se puede disolver en agua? ¿Es la pregunta? Sí, así está la pregunta. Supongo que sí conviene disolverla en agua para que en la práctica funcione. Mm, No, pero pues si estamos hablando si él se refiere como a maleza, en la que aparece espontáneamente, la que no podemos controlar, no, pues pensando que ahorita, por ejemplo, en temporada de lluvia, se incrementan mucho más los arbences. Entonces, si se refiere a eso, pero no sé si se refiere a que se puede hacer una cocción con alguna maleza, pero no. Normalmente Ok. se utilizan plantas medicinales para hacer cocciones y hacer purinas. Bueno, otra participante nos dice, Adriana nos dice, buenas tardes, ¿qué plantas se pueden trabajar con niños de 7 a 9 años en el colegio que sea de crecimiento rápido y que se mantenga? Puedes trabajar con la selga está más o menos a los 3 meses, las lechugas y las variedades son muy rápidas y sí, o sea, prácticamente la lechuga está a los 2 meses, ¿qué te digo? A ver, ¿con cuál otra? El cilantro también está rápido y aparte que por su aroma y es fácil de cortar, pues para que los niños interactúen. ¿Cuál otra te podría recomendar? Bueno, digamos en el caso del frijol que estamos investigando, el cerinza, el frijol es una de las variedades más rápidas y se adapta a este clima y pues sería pues como chévere, es más o menos ya obtienes vainas, el grano a partir como a los 6 meses. Entonces ese también podría funcionar. Bueno, no sé si tenemos más preguntas, María Claudia. Sí, hay otras dos preguntas. Una de ellas es de Consuelo Sánchez. ¿Con el romero también se hace infusión? Sí,
el romero sirve para hacer purines. Es que el purín ya es la combinación de más ingredientes y dejarlo de más tiempo para que fermente, para que haga todo su proceso. Y también, como les mencionaba, también se pueden hacer cocciones y aplicar el agua al sustrato. Bueno, también dice Julieta, hoy nos encontramos una culebra sabanera en el compostaje. ¿Qué podemos hacer con ella? Chévere, porque ahí vemos que lo que les mencionaba anteriormente del tema de la biodiversidad y llegamos hasta el punto de que encontramos ese tipo de animalitos. Pues lo más es que los lleves cerca a un humedal o lo dejes en una zona boscosa. Y pues normalmente la gente por el miedo a veces los asesina, pero no, es mejor que te recomendaría que hicieras eso. Porque pues en el compostaje no pueden estar porque además se está trabajando con comunidad, entonces hay gente que no reacciona igual, mejor hacer eso. Bueno, creo que no tenemos más comentarios ni preguntas. ¿Sí? Muchas gracias. Tenemos Diana. una última que dice, se dice que las cáscaras de naranja controlan a las hormigas creando un hongo dentro de sus cámaras que los enferma. ¿Hay algún estudio sobre eso? Pues que yo tenga presente, no, pero podría, si quiere la persona me deja el correo y si encuentro algún artículo, algún estudio que refuerce eso, se lo podría enviar. Bueno, Diana, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas ni comentarios. Muchísimas gracias por toda tu presentación, por el conocimiento aportado el día de hoy. También agradecemos entonces a María Eugenia Torres, a María Claudia Pacheco, a Magda Bermúdez, a Nancy Mejía, al equipo de comunicaciones por haber realizado este evento y los invitamos a continuar participando en nuestras actividades y en ese sentido los esperamos el 10 de noviembre a las 2 de la tarde con otra tertulia llamada Estímulos de la Investigación Tomás van der Hamen y procesos de formación del capital científico en el Jardín Botánico de Bogotá. Gracias a todos y que tengan un feliz resto de tarde.